Este programa es presentado por Pacific Rubiales Energy, una empresa de petróleo y gas. La investigación, el análisis, la rigurosidad, algunas veces se mezclan con los sentidos. En esta ocasión, con el olfato. Y se producen cosas. Bienvenidos, muy buena noche. Aquí comienza una nueva edición de Gatos que Ladran. Con ustedes, como siempre, mi buen amigo y compañero, el maestro César López. Gracias, César. Hola. Hola, ¿Qué hubo, maestro? Invitada en la casa, la periodista Juanita León, directora y creadora de uno de los portales más exitosos, La Silla Vacía. Juanita. Hola, Yamit. ¿Qué tal? ¿Cómo vas? Muchas gracias por aceptar la invitación. No, muchas gracias por invitarme. ¿Cómo anda todo? Pues muy ocupada por estos días. Movidito, ¿no? Está movida la política, sí, está Sí. todo menos aburrida esta campaña. ¿Sabe, para entrar en materia de una vez, que estos días oí a algún colega periodista, no importa su nombre, no, diciendo, hombre, se puso buenísima la campaña. Y yo me fui después conduciendo y me quedó como sonando y sonando. Y me dio como un poco de amargura oír que el adjetivo buenísimo se le pone en nuestro oficio a una cantidad de hechos que a ratos son bochornosos. Sí. ¿Cuál es su opinión? Sí, yo creo que siempre se dice que todo lo que es malo para el país termina siendo bueno para los periodistas porque hay muchas historias por cubrir. Y yo creo que eso es un poco triste y un poco cierto, porque yo lo que sí creo es que obviamente estos escándalos que están pasando ahorita revelan mucho también el talante de los candidatos. Y creo que si uno como periodista logra coger las historias por donde toca y no quedarse solamente como en el escándalo, sino tratar de analizar lo que dice más de fondo, pues es un material periodístico interesante. Obviamente que es muy triste para este país que uno en una campaña donde de alguna manera se está decidiendo el futuro del proceso de paz, el futuro de este país en los próximos 10 años, estemos centrados en o estén saliendo estas revelaciones sobre un hacker, sobre entrada de dinero a una campaña, sobre mentiras de acusaciones de un lado y otro. Eso me parece que es muy grave. Sí, hay un momento como que en el que se pasan unas líneas, ¿no? Y cuando se pasan esas líneas, ¿cuál es la responsabilidad del periodista? ¿También pasarlas? ¿O quizá hay veces cerrar la puerta y no pasarlas? Yo creo que es un poco difícil cuando hay una guerra sucia, si es que la hay, que me parece que en este caso sería interesante debatir si la hay o no. Yo creo que el papel del periodista es traer claridad donde hay mucho ruido y mucha oscuridad. Y esa claridad se trae no ignorando el tema, sino tratando de ahondar en explicar el contexto, en explicar las falacias, en explicar las mentiras y en tratar de investigar y esclarecer realmente cuál es la verdad de lo sucedido. ¿Qué nos ha llevado a todo esto, Juanita? Pues yo creo que en una campaña siempre salen los trapos al sol de la gente, ¿no? Porque es el momento en que los rivales investigan al otro y tratan de sacarle pues lo menos presentable que tenga el otro. Yo creo que también en esta campaña, toda esta cosa de los hackers, creo que desde la campaña pasada, tal vez por la llegada de JJ Rendón, se volvió una cosa como común, contaminar las redes sociales con informaciones sobre el rival y no siempre ciertas. Entonces yo creo que eso ha escalado y yo creo que también hay un problema en la política de límites de lo que tú decías, en que la gente siente que con tal de ganar no hay límite que vale, no hay límite, no, el todo vale, lo que decía Mocus es cierto, yo creo que realmente
Yo todavía siento mucho que esa oportunidad se perdió de que ese discurso de que no todo vale hubiera quedado como derrotado. Sí. Porque yo sí creo que en Colombia tenemos que replantearnos otra vez cuáles son los límites y qué está permitido y qué no debe hacerse en política. Usted en el ejercicio de su oficio pues ha cubierto situaciones de suma importancia para el país, en temas de orden público, en temas de, sobre todo de esa paz tan anhelada o de esos proyectos de paz anhelada. ¿Usted siente que hoy hay una luz distinta a la que hubo en el pasado? Pues yo siento que este proceso de paz está mejor diseñado que, por ejemplo, el Caguán, que fue lo que yo cubrí y conocí muy bien. Yo creo que hay unas condiciones como objetivas de la paz mejores que las que había antes. O sea, creo que hay una situación internacional que favorece hacer un proceso de paz con las FARC. Creo que las FARC están en una situación mucho menos privilegiada militarmente de la que tenían antes, para lo cual hay un mayor incentivo de firmar la paz, y creo que también con la situación de Venezuela ahorita yo siento que Maduro no estaría incapaz de prestarles un refugio, entonces también hay un incentivo de parte de ellos bueno, yo creo que la mejor opción, la opción más inteligente para las FARC es firmar un acuerdo con Santos que le permitiría crear unas condiciones de volverse un partido político con cierta viabilidad. Entonces yo creo que hay como unas condiciones que favorecen un acuerdo de paz, y yo creo que el acuerdo al que, digamos, marco que definió Sergio Jaramillo con el jefe guerrillero Jaramillo es muy bueno. Entonces yo creo que hay mayores opciones y creo que ya hemos avanzado lo suficiente, entonces yo creo que ahorita sí hay mucha más esperanza de la que ha habido en el pasado de poder llegar a un acuerdo. Obviamente firmar un acuerdo no significa la paz, o sea, esa paz llena de palomitas que nos ha vendido el presidente Santos me parece que no es así, o sea, esto es mucho más complejo, pero poder parar el conflicto armado es un paso fundamental para poder comenzar a construir la paz, que es mucho más compleja y que implica hacer una cantidad de cosas que a veces que van a exigir un sacrificio de los colombianos muy grande. Soñar a veces con proyectos que no parecen viables es posible, y eso me parece que a todo el mundo le emociona un poco, como sentir que no tienes que pertenecer a una familia con poder, que puedes hacer un periodismo independiente y que no te amenazan, no te matan. Recibes un nombre al nacer, pero el cariño de la gente que te admira puede llegar a darte otro. Es por ellos que mantienes siempre encendida la llama de tu lucha, y con esfuerzo y perseverancia haces posible lo que muchos creen imposible. De un nombre no vive nadie, a menos que esté dispuesto a hacer que se le respete en el mundo entero. Un hincha no nace, se hace. Pacific Rubiales. Voy a remontarme en el tiempo. ¿Cómo nace La Silla Vacía? Mira, La Silla Vacía nace hace 5 años, nace porque yo un poco sentí como ya no quiero tener un jefe, quiero tener un medio que haga exactamente el periodismo con el que yo he soñado. Yo estaba viviendo en Nueva York y apliqué a unos fondos del Open Society y me dieron una plata y con plata de mi familia, entonces pues creé el medio. Yo venía de trabajar en Semana, había ayudado a montar semana.com y sentía que estaba lista para tener un medio y creía que en Colombia hacía falta como una nueva voz que pudiera contar cómo se ejercía el poder sin tener como nexos con el poder. Y estuvo de aniversario hace poco, ¿verdad? Hace 2 meses, cumplimos 5 años. Y todos lo hemos celebrado mucho porque se ha vuelto un referente, y un referente amable en el sentido del éxito que ha tenido. Es decir, hay como una sintonía amigable con La Silla Vacía. ¿Qué es lo que produce eso? A pesar de que en el oficio tienen que estar destapándose cosas y diciendo cosas que muchas veces pues, son incómodas para muchos. Pero me parece a mí que el portal tiene una amabilidad impresa ahí. ¿Qué es? Yo creo que en Colombia la mayor dolencia que tenemos es la esquizofrenia, ¿no? Es que eso no se puede, es que eso ya se hizo, es que eso no va a funcionar. Y yo creo que el hecho de que La Silla Vacía haya durado 5 años y haya funcionado y haya tenido un cierto impacto, le ha demostrado a mucha gente que
que soñar a veces con proyectos que no parecen viables es posible. Y eso me parece que a todo el mundo le emociona un poco, como sentir que no tienes que pertenecer a una familia con poder, ni que tienes que tener parte de un conglomerado económico, y que puedes hacer un periodismo independiente y que no te amenazan, no te matan, puedes hacerlo, la gente te lee, a la gente sí le interesa leer sobre cosas del país. Yo creo que todas esas cosas dan mucha esperanza. ¿Cuánta gente trabaja con usted hoy? Somos 8, en total somos 3 periodistas, Olga Lucía Lozano, que es mi socia y ella es la editora creativa, Luisa Corrales, que es la directora comercial, tenemos la secretaria, el webmaster y ya, y yo. ¿Y cómo se logra? Porque yo creo que incluso sé que lo han puesto, lo han citado como un caso de éxito de desarrollo periodístico en un medio no convencional, en un medio pues que se llamaba alternativo, pero que hoy sabemos que de alternativo no tiene nada, sino que es absolutamente protagonista. ¿Cómo se logra? Para la gente, Juanita, que muchas veces lo consulta uno, se acerca con un sueño de sacar adelante proyectos como este, ¿qué le diría a usted? Pues yo le diría que tiene que tener muchas ganas porque toca trabajar mucho. O sea, realmente yo siento que todo el equipo de La Silla trabaja mucho. Yo creo que cuando uno tiene una buena idea, conseguir la plata es importante, pero es un poco más secundario porque hay plata para apoyar ideas chéveres. Y yo creo que tener como una idea clara, tener muchas ganas, creo que conseguir gente buena es fundamental. Y yo creo que lo más importante es saber cómo... ¿Por qué quiere uno hacer esto? Para no comenzar por conseguir la plata, comenzar a hacer transacciones en tus objetivos y terminar haciendo lo que no querías hacer en un principio. Con eso, con los sueños, hay una cosa complicada, ¿no? Y es que hay un momento en el que si el sueño de pronto no da para pagar las nóminas de los comprometidos con uno mismo, pues los sueños terminan tristemente abortándose, ¿no? Sí. La experiencia ha sido rentable, ha sido también alentadora, y todo esto lo digo con referencia a quienes quieren tomar ese camino y la ven como ejemplo. Mira, yo creo que depende de cuáles son tus expectativas. O sea, en La Silla no hemos ganado un peso, pero yo no he tenido que pedirle plata a mi papá, no he dejado de pagar la nómina, entonces yo siento que estamos bien. Claro. Obviamente que hay otras alternativas, digamos, de portales que son más rentables económicamente. Nosotros hemos querido mantenernos como en la línea de seguir haciendo historias en profundidad, no meternos con farándula, cosas que son más atractivas y que no tienen nada de malo, pero son más atractivas comercialmente. Yo creo que ha sido muy rentable, sobre todo en términos del sueño que yo tenía, porque La Silla Vacía es exactamente el medio que yo quería hacer. A mí me han ofrecido comprar La Silla Vacía y yo digo, bueno, pero es que si yo la vendo, ¿a qué me dedicaría? ¿A hacer otra silla vacía igualita? Entonces no tiene sentido, si ya la tengo, ¿para qué la va a vender? Sí. Juanita, hace algunos días, quizás semanas, la editora de un diario internacional muy prestigioso renunció a su cargo muy presionada incluso por su equipo de redacción y por los lineamientos de esa compañía, porque no creían tanto como ella en el éxito de la estrategia digital. ¿Qué va a pasar? ¿Se va a acabar el papel o definitivamente la fuerza que advierte el mundo digital tendrá un techo muy rápido? No, yo sí, en cuestiones impresas. Yo sí creo muchísimo en que todo va a terminar convergiendo en lo digital. Entonces yo creo que marcas como El Tiempo, Semana o El Colombiano pues no se van a acabar, pero yo creo que sus ediciones impresas sí. Entonces va a llegar un momento en que cuando los periódicos tienen que renovar su rotativa que cuesta $1 millón, van a decir, ¿qué es lo que ha pasado en Estados Unidos? Dicen, bueno, yo no voy a poder amortizar esta máquina, entonces yo me paso a lo digital. Usted me ha hablado de sus sueños y ya tiene uno realizado, muy bien realizado. ¿Cuál sería la primera página soñada de su medio? Lo que anhelaría comunicar un día. Pues a mí me haría muy feliz firmar el Tratado de Paz. O sea, yo creo que eso para Colombia sería una gran noticia, que por lo menos podamos hacer política sin armas. Me parece que eso es un logro gigantesco. Yo soy como muy feminista y me encantaría también que llegaran mujeres al poder. Sí, eso me gustaría mucho. ¿Sigue siendo nuestro país un país machista, injusto con las mujeres? Yo creo que en Colombia sigue habiendo bastante machismo, aunque obviamente el clasismo
es tanto más que cuando uno es mujer rica está mucho mejor que un hombre pobre, digamos. Pero yo sí creo que sigue habiendo cierto machismo y creo que la política en particular es muy machista. Creo que la política es súper física, súper corporal. A los candidatos los abrazan, les dan trago y eso para una mujer es muy difícil de manejar. Cuando uno mira el desarrollo de la política colombiana con respecto a lo que usted cita de otros países de América Latina, con honestidad, nosotros estamos yendo ¿a qué ritmo? Pues es que si nuestros puntos de comparación son los otros países de América Latina, pues vamos hasta bien comparado al resto de América Latina. Claro, Brasil, nosotros siempre estamos mucho detrás de Brasil, pero pues siento que estamos mejor que Venezuela, mejor que Paraguay, ¿no? Pero yo creo que frente a otros países, de pronto no de América Latina, sino de la Asia, como que dice, bueno, Colombia a veces uno siente que estamos como en una máquina trotadora que uno corre, pero no avanza, ¿no? Como que yo sí siento que en Colombia estamos en mora de llegar a un consenso, por lo menos de las élites, de decir, bueno, hay unas pocas cosas que nosotros sí deberíamos acordar, pues, o sea, estos niveles de desigualdad son inaceptables. Seguirnos matando por estas cosas es inaceptable, que haya 5 millones de víctimas sin tierra es inaceptable, como unos 5 acuerditos que nos permitan volvernos un poco más civilizados. Pienso que hay muchos políticos súper valiosos, pero como uno siempre escribe desde los cafres, entonces la gente tiene una desconfianza absurda frente a la política. Recibes un nombre al nacer, pero el cariño de la gente que te admira puede llegar a darte otro. Es por ellos que mantienes siempre encendida la llama de tu lucha y con esfuerzo y perseverancia haces posible lo que muchos creen imposible. De un nombre no vive nadie, a menos que esté dispuesto a hacer que se le respete en el mundo entero. Un hincha no nace, se hace. Pacific Rubiales. Este es un país de olores, ¿no? Por su café, por sus flores, por sus orquídeas, por sus paisajes. Desde el punto de vista del periodismo, ¿a qué huele este país? Huele feo. Sí, yo creo que hay muchas cosas que huelen feo, desafortunadamente. Hay demasiados tratos pequeños y oscuros en los medios, en la política, con las empresas. O sea, creo que es cuando uno rasguña muchos temas, como que descubre que debajo hay algo que no es tan bonito. Usted que se dedica a construir historias con su gente, ¿las historias bonitas no venden? Mira, yo una vez escribí una entrada de blog en La Silla Vacía diciendo por qué es tan difícil escribir una historia positiva, pero en La Silla a nosotros nos queda dificilísimo escribir historias positivas porque uno siente que le está haciendo como un publireportaje a alguien, ¿no? O que hay tantas cosas graves que quieres denunciar que si escribes sobre algo bonito estás como distrayéndote de lo importante. Y yo sé que es terrible porque, por ejemplo, yo pienso que hay muchos políticos súper valiosos, pero como uno siempre escribe desde los cafres, entonces la gente tiene una desconfianza absurda frente a la política, ¿no? Yo a veces digo, no, deberíamos escribir sobre estos 4 políticos que son maravillosos y a veces lo hacemos, pero siempre que lo hacemos inevitablemente la gente dice, uy, ¿cuánto les pagaron? ¿No? Un publireportaje, ya hay como una adicción también a las cosas malas. Yo creo que de todo lo que es ser periodista, eso es lo único que yo realmente a veces resiento mucho y digo, ¿cómo podría yo ser como una periodista que pueda escribir sobre cosas que no maten totalmente la esperanza y que sean importantes y no sean publireportajes? Porque a veces me parece que los medios, en aras de hacer cosas positivas, escriben como unos especiales todos idiotas, ¿no? Todos como, todo es lindo, que tampoco la realidad es así, ¿no? Es extraño porque uno revisa algunos otros medios del mundo y, claro, no es Colombia,
pero tienen espacio Claro. para historias que refresquen, que alimenten la imaginación, el Totalmente. conocimiento. Sí. Y uno, pues acá siente un poco Claro. que Sí, sí. que esas páginas están vetadas, ¿no? Sí, sí, sí. Y yo creo que en periódicos o en medios que no sean de nicho como La Silla Vacía es más fácil hacerlo, porque tú puedes tener una página científica maravillosa, una cosa de vida moderna, una cosa de buen vivir. En La Silla, como es de política, es aún más difícil, porque publicamos solo, digamos, 3 o 4 historias al día. Y entonces uno dice, bueno, si se me va en elogiar a alguien, estoy perdiendo la oportunidad de denunciar al otro. Pero yo creo que es más una forma de cómo uno se concibe como un control al poder. Entonces sientes que si elogias a alguien en el poder, está haciendo es como un lagarto. Habrá espacio en esta reflexión para una ecuación que no planteo yo, sino que por ahí me ha aparecido con otras personas, y es que para ejercer muy bien este oficio no hay que ser tan buena persona. Es decir, Sí. como cuando dicen por ahí, no, es que ese es muy bueno, tiene que ser más jodido. Claro. O, No, yo en eso sí no estoy de acuerdo. Yo lo que creo es que, no, yo sí creo que uno debe ser buena persona. Y yo siempre le digo a los periodistas, todo lo que escriban, tienen que ustedes ser capaces de encontrarse con la persona de la que escriben y poderla saludar mirando a los ojos y Sin que lo estar odien. tranquilo y mirarse al espejo, y me parece que uno no lo tiene que odiar. ahora que le oigo que le transmite a su gente que ojalá después de que escriban puedan tener tranquilidad consigo mismos y con la gente que hace parte de sus historias, ¿usted a qué le tiene miedo? ¿Qué le quita, qué le produce intranquilidad en su vida? Pues yo soy una persona muy poco miedosa en general. Yo sí tengo miedo, es como que uno vaya a cometer una injusticia con alguien y le vaya a acabar la vida a alguien injustamente, ¿no? Yo realmente trato de que nosotros en La Silla verifiquemos todo muchas veces, porque me parece que dañarle la reputación a alguien es una cosa muy grave. ¿A nuestro oficio le hace falta romanticismo? Sí, sabes que yo a veces siento que algunos periodistas les gana como el cinismo, como que a veces uno tiene que oír tantas cosas que hay periodistas que se vuelven cínicos y les deja de doler o de emocionar, ¿no? Encontrar cosas. Yo en La Silla, mi test para contratar a alguien, yo casi siempre contrato a los practicantes. Y yo los veo si se emocionan o no con las cosas, o si sufren o no con lo que pasa, porque yo pienso que ese romanticismo de pensar que uno tiene como un súper trabajo y un privilegio de poder estar contando la verdad de lo que sucede es quizás el rasgo más importante para este oficio. ¿Usted qué tan romántica es? Yo creo que bastante. Bastante romántica. Es que mi compañero César López, me enteré de una cosita ahora aquí por el corredor. Alguna vez cuando César vivía en Nueva York, ¿qué fue lo que se inventó usted, maestro? Me alquilo para componer. Me alquilo para componer. ¿Qué era eso, César? Componer por encargo música para parejas de enamorados. O sea, el amor. Y usted era como el cupido. Ajá, sí, sí. El cupido O musical. la banda sonora del Cupido. Pues. Exactamente. ¿Y qué pasó? ¿Cuánto tiempo estuvo abierta esa iniciativa? Estuvo funcionando un año, pero nunca nadie llegó. Un año y nadie llegó. Nadie llegó. Luego regresé a Colombia y contando un día la historia conseguí por fin una clienta. ¿Qué la hizo ser la primera y única clienta de esa iniciativa? Bueno, pues primero yo creo que yo conocí a César fue porque lo entrevisté en El Tiempo. Yo creo que hice una historia sobre ti en El Tiempo y me contó eso, y cumpleaños mi novio, y dije, bueno, qué mejor regalo que darle a un novio que alguien como César le componga una canción, y entonces le contraté y le regalé eso, y es uno de los regalos más chéveres que yo creo que he dado, porque César me entrevistó y me dijo, ¿tú qué sientes y tal? Y después lo compuso, y eso me pareció que era un gran regalo. Aquí entre nos, ¿funcionó? Funcionó. Mucho. César, ¿recuerda? Claro, y después cuando estuvo compuesta los invité a la casa y toqué la obra para... Ah, pero Sí, esto fue... esto fue con performance. Completico. Sí. ¿Cómo sonó eso, César?
¿Qué le dijo él? ¿Se emocionó? Entendía el regalo, que era la idea. ¿A quién le pidió usted la última vez perdón? Supongo que al mismo que le mandé componer la canción. César, otra. Otra canción. ¿Nos hace falta reconciliación entonces en la vida íntima para que se exprese también en la vida pública? Yo creo que la gente en la vida íntima es mucho más dispuesta a reconciliarse y a pedir perdón que en la vida pública, porque yo creo que hay más caminos para reconciliarse en lo privado que caminos institucionales en lo público para hacerlo. Yo creo que en general los colombianos valoramos mucho nuestra vida privada y en cambio es muy difícil cómo tramitar esas disputas desde las chiquitas hasta las gigantes en lo público, comenzando porque la justicia no funciona, porque la confianza en las instituciones es mínima, porque el conflicto se vive de manera muy desigual entre unos y otros. Entonces yo creo que quizás más que comenzar a reconciliarnos en lo privado para reconciliarnos en lo público, es más cómo tratar de aprender de esas estrategias que uno tiene en lo privado para aplicarlas en lo público. Para la gente joven que a usted la consulta, que consulta la silla vacía, que está permanentemente en contacto y que a ratos siente un poco de desesperanza y de desilusión, ¿qué les decimos? O sea, yo siento que no es tan fácil como haber nacido en Colombia, pero al mismo tiempo es una gran oportunidad para hacer cosas. Yo he vivido en Estados Unidos varios años y yo siento que allá uno después de un rato se aburre porque uno siente que todo lo que uno haga es marginal en ese país porque ya todo está muy hecho. En cambio aquí en Colombia está todo por hacerse y yo creo que eso le abre una cantidad de oportunidades a uno cuando está joven. ¿Usted es feliz? Sí, mucho. ¿Vive contenta? Normalmente, sí. Juanita, felicitaciones. Era una charla desprevenida, simplemente ojalá para que sirva de retrato de lo que se hace a través de su oficio en su página y de lo que algunos estamos sintiendo por estos días. Entonces, bueno. Felicitaciones por los 5 años. Gracias, Yamit, por esta oportunidad. Y aquí la espero de vuelta otra vez. Bueno, feliz de volver. Muchas gracias. Este programa fue presentado por Pacific Rubiales Energy, una empresa de petróleo y gas.